Muy bien, doctores, entonces el tema del día de hoy es lo que es placenta previa. Si vamos a estudiar todo lo que corresponde a placenta previa. Muy bien, chicos. Básicamente, para entender el tema de placenta previa, doctores, hay que enfocar un poquito. Si les voy a hacer un mapa general, si un mapa, digamos, un mapeo general para que se pueda entender mejor. Miren, chicos, cuando uno estudia hemorragias, ¿no? En obstetricia, las hemorragias en obstetricia pueden ser en dos, digamos, etapas. Hemorragia de primer trimestre y hemorragia de segundo trimestre, o hemorragia al final del parto, porque hay una hemorragia postparto también, ese es otro tema. Pero en la gestación hay dos tipos de hemorragia. Las hemorragias de primer trimestre, ¿no? Donde está la mola, está pues el embarazo ectópico, ¿no? Está los abortos, ese es primer trimestre, es antes de las 20 semanas, y la otra hemorragia es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Esta hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿qué características tiene, doctores? Primero, primer ratito, tiene que ser después de las 20 semanas. Alguna literatura dicen después de las 22 semanas, pero quedémonos con que tiene que ser después de las 20 semanas. Ahora, para yo considerar una hemorragia obstétrica, ¿no? Que es verdaderamente una emergencia, tiene que ser esta pérdida sanguínea, la pérdida de la sangre, muchachos, tiene que ser más de 500 mililitros, o sea, más de medio litro tiene que perder la paciente para nosotros activar ese famoso código rojo, ¿no? Que es el código de emergencia por sangrado. Entonces tiene que ser, ojo, más de 500 mililitros. Ahora, esta hemorragia generalmente puede ser de dos tipos. Puede ser una hemorragia menor o puede ser una hemorragia mayor. Profe, ¿cuál es la diferencia? Que en la hemorragia menor va a perder entre medio litro hasta un litro, ¿no? O sea, si pierde entre medio litro hasta un litro, eso es una hemorragia menor. Pero si pierde más de un litro, ya se lo considera como hemorragia mayor. Y obviamente esto tiene alta morbimortalidad en la gestante. Entonces, primero quiero que conozcamos eso. Ya, muchachos, muy bien. Una vez que conozcamos eso, ahora sí, vamos a entrar a las hemorragias de segundo trimestre. Por acá te voy a hacer un mapa general, mira. Hemorragia de segundo trimestre. Hay 4 enfermedades que están dentro de las hemorragias de segundo trimestre. La primera y la más frecuente de todas, la placenta previa. Ojo, la más frecuente, pero para temas de exámenes. Para temas de exámenes, para temas teóricos, el más frecuente sigue siendo la placenta previa. Pero si hablamos ya desde el punto de vista práctico, ¿no? Ya según las guías, el que está ganando mayor prevalencia e incidencia es el DPP, que es el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Ese llega hasta el 1% de incidencia de prevalencia. En cambio, la placenta previa se queda en 0.5 de prevalencia de incidencia. Entonces, repito, para fines teóricos, para fines de exámenes, si te preguntan cuál es la hemorragia más frecuente de segundo trimestre, tú marcas placenta previa. Pero ya para tus rotaciones, el más frecuente hoy en día es el desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? El famoso DPP. Muy bien. ¿Cuál es la otra? La basa previa. Sí, la basa previa es la otra. ¿Cuál es la otra? La rotura uterina, sí, rotura uterina, y el otro es el desprendimiento prematuro de placenta, el famoso DPP. Eso, muchachos, son las 4 causas más frecuentes de sangrado de la segunda mitad del embarazo, de las cuales, de las 4, la más frecuente de la placenta previa. Sí, la más frecuente, la placenta previa, datito de examen, ¿ah? Y de las 4, doctor, la más grave es la DPP. Ya, muchachos, la DPP es la más grave de las 4. Muy bien. Ahora, otro datito, estas dos primeras, doctores, que es la placenta previa y la basa previa, son hemorragias indoloras. También así se los clasifica. A estas dos primeras se le llama hemorragias indoloras. Profe, ¿por qué indoloras? Porque el útero está relajado, el útero está distendido, por lo tanto no va a generar contracción, porque el dolor básicamente se produce, ¿por qué? Porque al haber una contracción uterina hay una isquemia arterial y eso genera dolor. Entonces aquí el útero va a estar blando, tanto en la placenta previa como en la basa previa. Por eso es que son indoloras. Datito de examen, ¿eh? Las dos indoloras son la DPP, perdón, la basa previa y la placenta previa. En cambio, las dos últimas, que es la rotura uterina y el desprendimiento prematuro de placenta, estas son dolorosas. ¿Por qué? Porque van con el útero contraído, ¿ya, muchachos? ¿Por qué son dolorosas? Porque al haber contracción hay isquemia arterial y eso genera dolor, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya nos enfocamos, ahora sí vamos a hablar de lo que es placenta previa. Doctor, la pregunta es, tenemos que hablar de placenta, ¿no? O sea, acá la vedette
el órgano más importante de la clase es la placenta. Entonces, hablemos rapidito de placenta. ¿Qué tenemos que recordar de placenta, muchachos, con respecto a ciencias básicas? Tú tienes que saber que la placenta tiene dos orígenes. Se va a formar de dos partes. Va a tener un origen fetal, ya doctores, va a tener un origen fetal y va a tener un origen materno. O sea, doctor, ¿la mamá también forma la placenta? Claro. El feto y la mamá ambos dan un 50% cada uno para que se forme la placenta. Profe, del feto, ¿cuál es la parte del feto que va a formar a la placenta? El trofoblasto. Ya, muchachos, el trofoblasto es la capa que va a hacer que se forme la placenta. Y doctor, de la mamá, ¿cuál es la capa que va a hacer que se forme esa placenta? La decidua. ¿Pero qué decidua? La decidua basal, sobre todo. Ya, doctor, es la decidua basal. Estos dos, trofoblasto y decidua basal, se van a unir, se van a fusionar y se va a formar la placenta. ¿Qué cositas más tenemos que saber? Doctores, la placenta es un órgano importante. ¿Por qué? Primero, porque va a nutrir al feto. Tienen que recordar eso. Nutre al feto. ¿Quién nutre al feto? Va a ser la placenta. Otro, la placenta es como el pulmón del feto. ¿Por qué? Porque va a administrar el oxígeno, le va a proveer el oxígeno al feto. Por eso es que es como si fuera el pulmón, porque los pulmoncitos de los fetos están llenos de agua, ¿verdad? Entonces, el verdadero pulmón, el que provee todo el oxígeno, es la placenta. Y el otro es que va a eliminar desechos. La placenta, gracias a la placenta, es que también se eliminan ciertos desechos. Y ojo, también la placenta es un órgano endocrino, porque la placenta forma ciertas hormonas. Una de ellas, por ejemplo, es la BCG, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es un órgano endocrino, sí, forma hormonas. Muy bien, entonces una vez que ya sabemos de dónde se forma, entonces hay que recordar otras características. Profe, ¿a partir de qué semana se forma la placenta? Eso es importante. La placenta va a tener una formación inicial, o sea, en qué semana se inicia la formación de la placenta, y otra va a ser una formación terminal. Más o menos esta placenta se inicia en la semana o se forma en la segunda semana. Muchachos, la formación inicial de la placenta ocurre en la segunda semana, ya en la segunda, entre la segunda y tercera semana. Y más o menos cuando la placenta ya está formada en un casi 90%, más o menos eso va a ser en la semana 20. Más o menos en la semana 20 ya la placenta como que ya tiende a hacer la función normal que él va a hacer. Muchachos, y por eso es importante ahorita la semana 20, ya vamos a ver. Porque más o menos a la semana 20 también se acaba la migración placentaria. Porque este dato es importante, mírenme. Acá yo tengo una placenta normal. Sí, miren, acá yo tengo una placenta normal. Miren dónde está la placenta. Siempre la placenta tiende a estar arriba. Ya, muchachos, en el fondo uterino. Esa es la localización clásica. O puede estar en la parte posterior también, ¿no? Pero siempre tiende a ir hacia arriba. ¿Cuál es la explicación fisiológica de esto? Porque en el fondo hay mayor irrigación, doctores. Entonces la placenta siempre va a buscar zonas donde haya bastante sangre, para que haya mejor intercambio entre la mamá y el feto, ¿no? La placenta no se va a ir a una zona donde hay hipoxia, porque obviamente el fetito se va a afectar. Entonces es por eso que la placenta tiende a ir al fondo. Muy bien. Pero normalmente la placenta empezó abajo. Miren, normalmente, muchachos, la placenta empezó abajo y poco a poco empezó a migrar. Esa migración va a terminar más o menos a la semana 20, miren. Ya, esa migración normal, más o menos, va a terminar a la semana 20. Eso es lo que pasa de manera fisiológica. Vamos a la placenta previa, doctor. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la placenta previa? Una falla migratoria. Esa es la fisiopatología. Hay una falla migratoria. O sea, doctor, la placenta empezó abajo. Correcto, chévere, doctor. Pero no se fue hacia el fondo, sino que se quedó abajo, doctor. Cerca al orificio del cuello uterino, no cerca al OSI, que es el orificio cervical interno. Ahí se quedó la placenta. Y doctor, ¿a partir de qué semana lo vamos a detectar esto? A partir de las 20ª semanas. Por eso es que para yo hablar de placenta previa mínimo, esa gestante tiene que tener 20 semanas. Antes de las 20 semanas yo no puedo hablar de placenta previa todavía. Y eso lo vamos a diagnosticar por ecografía, ¿sí? Por una eco-TV, por ejemplo. Muy bien, chicos, entonces con ese panorama general que yo les he dado, vamos a ver todo lo que es placenta previa. Acá te voy a hacer un repaso general y luego ya nos vamos al material. Mira, para que tú pienses en placenta previa en los exámenes, ¿sí? Porque son preguntas muy, digamos,
muy direccionadas al tema, son preguntas fáciles en realidad, tú tienes que entender dos cosas. Que la placenta previa básicamente es porque hay una mala migración placentaria, ¿no? Ya sabes, profe, que no va hacia arriba, sino que se queda abajo. Listo. Ahora, tú tienes que entender que para que ocurra placenta previa tienen que haber factores de riesgo, porque si no, todas las gestantes hicieran placenta previa. No, hay algunas gestantes que sí la hacen, hay otras que no. Y eso dependen de los factores de riesgo. El factor de riesgo, muchachos, pregunta examen, ¿eh? Más importante, el más importante, son las cirugías previas uterinas. Las cirugías previas uterinas. Por eso es que cuando tú hagas el interrogatorio a una gestante, pregúntale si ha tenido cesáreas, si le han sacado un mioma, si le han hecho un legrado. Ese es el factor de riesgo más importante para que luego tú pienses en placenta previa. ¿Ya? Otro, otro factor son las multíparas. Mujercitas que ya han tenido más de 3 hijos, ¿sí? También es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ese endometrio ya está un poco dañado, ¿no? No es igual a una nulípara cuyo endometrio todavía es virgen, ¿no? En cuyo interior uterino, por ejemplo, no hay sinequias, no hay adherencias. Por eso es que en una nulípara es raro que haya placenta previa. Puede ocurrir, sí, pero es raro. En cambio, en una multípara, como ya ha tenido muchos hijitos, pueden haber sinequias uterinas, puede haber un endometrio tal vez no tan adecuado. Entonces, ahí es donde va a ocurrir la placenta previa. Entonces, siempre multíparas. ¿Eh? Ojo, no para fines de exámenes, y esa es pregunta examen que ya lo vamos a ver al final. En las nulíparas no existe placenta previa. Repito, para fines de exámenes, fines teóricos. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Otro, embarazos gemelares. Ya, embarazos gemelares. Otro, paciente gestante añosa. ¿Cuándo yo considero una gestante añosa? Cuando tiene más de 35 años. El doctor es más de 35 años. Muy bien. Otro factor de riesgo, que consuma tabaco. Toda gestante que consume tabaco, ¿qué es lo que hace el tabaco fisiopatológicamente hablando? El tabaco, doctores, tiene una sustancia, que es la nicotina. Esta nicotina va a llegar hacia la parte uterina, entre el útero y la placenta, y lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo. Lo que va a hacer es generar una vasoconstricción arteriolar y de esa manera que el vaso se cierre, ¿no? Haga un espasmo y de esa manera que ya no llegue el flujo correspondiente. Por eso es que ese bebito va a sufrir, ¿no? Por eso es que le va a dar su RSI-1, va a adelantar el parto, va a haber partos pretérminos y muchas cositas más. Entonces, el tabaco se ha postulado como un factor de riesgo importante en estas pacientes. Entonces, una vez, doctores, que nosotros conocemos estos factores de riesgo, yo voy a pensar en placenta previa. Doctor, ¿cómo a la clínica me va a llegar la paciente? La paciente me va a llegar con una triada. El diagnóstico acá es clínico y yo lo confirmo con una eco, ojo, ¿eh? Lo que primero va a haber es sangrado. Ese es el síntoma cardinal. Si no hay sangrado, no vamos a pensar en placenta previa. Pues se llama hemorragia. Bueno, tiene que haber obviamente hemorragia, sangrado. Ahora, doctor, ¿qué características tiene esta hemorragia para que tú saques preguntas de exámenes? Primero, que es una hemorragia rojo brilloso. La literatura le llama rojo rutilante. Cuando tú veas ese término, automáticamente piensa en placenta previa. Sangrado rojo rutilante, brilloso, no un rojo vivo como se dice. Pero este sangrado, muchachos, es espontáneo y no es un sangrado abrupto, ¿no? O sea, que ocurre de la noche a la mañana, sino que poco a poco ha ido avanzando este sangrado. Y a la mamá ya le preocupó, ahora acude al médico. Pero no es abrupto. Cuando es un sangrado abrupto, rojo oscuro, ahí pensamos en un DPP, por ejemplo. Pero este de acá no es un sangrado abrupto, no brusco, no, sino que va aumentando, ¿no? Progresivamente va aumentando. Y es espontáneo y tiende a remitir solo. ¿Y cuándo ocurre ese sangrado? Siempre tienes que preguntarle a la paciente, ojo, ¿eh? ¿Cuándo ocurre ese sangrado? Poscoital. Te va a decir, o tú tienes que preguntarle, señora, y hace unos minutos antes del sangrado, ¿usted ha tenido relaciones con su pareja? Sí, doctor, te va a decir, ¿no? Entonces, ese es clásico que te digan, ¿no? Después de la relación sexual, viene el sangrado, ¿no? Pequeñas gotitas, pequeñas manchitas. Ahí pensamos en una placenta previa. Listo. La segunda característica de la triada es que es un sangrado indoloro, no va a generar dolor. Señora, ¿siente dolor? No, doctor, no hay dolor, porque el útero está blando. Ya, muchachos, es indoloro, acuérdate, es un sangrado indoloro. Y la tercera característica para cumplir la triada diagnóstica de esta enfermedad es que no va a haber sufrimiento fetal agudo. No hay sufrimiento fetal agudo. Doctor, ¿eso qué significa? Que el bebito está ok.
el bebito está ok, doctores. El latido cardíaco fetal está ok. Doctor, ¿cuándo hablamos de un latido cardíaco fetal normal? Chicos, ¿alguien sabe cuánto es el latido cardíaco normal de un fetito? ¿Cuál es el intervalo? Eso fue pregunta de examen también. ¿De dónde a dónde va? Te ayudo, va desde 120 hasta cuánto? Hasta 160. Muy bien, doctor, hasta 160. Ojo, ¿ah? Eso tienes que conocerlo porque si tú esto no sabes y tú cuando cuando el obstetra le va a hacer una ecocardiografía para ver sus latidos cardíacos y tú lo ves en 150, cuidado, te asustes, ¿no? Para el feto es normal. El feto es un poquito taquicárdico y esa es parte de su fisiología. De 120 a 160 latidos por minuto, es normal eso. Entonces, si lo encuentras en ese rango, no hay sufrimiento fetal. Otro, que no te hablen de DIPS, ¿no? De DIP 1, DIP 2, DIP 3. DIP 1, por ejemplo, es cuando hay desaceleraciones durante el trabajo de parto. DIP 2 cuando hay sufrimiento fetal, DIP 3 cuando hay compresión del cordón umbilical o un prolaxo de cordón umbilical. Entonces no te tienen que hablar de desaceleraciones, ¿ya? Entonces ahí hablamos que no hay sufrimiento fetal. O sea, el doctor, en otras palabras, el bebito está ok, ¿sí? Lo examinamos y el bebito está ok. Listo. Esa es la triada, muchachos, para que piensen en placenta previa. Rapidito, ¿eh? Sangrado, indoloro y no hay sufrimiento fetal agudo. Listo. Muchachos, ¿ustedes hacen tacto vaginal? ¿Qué dicen ustedes? Si la placenta está cerca al orificio del cuello uterino, ¿ustedes harían tacto vaginal? Nunca, ¿ya? Ni se les ocurra, por favor, ¿ah? Muy bien, no, no, la respuesta es no, esa es pregunta clásica de examen, aunque no crean, ¿ah? Contraindicado el tacto vaginal. Doctor, ¿cuál es la explicación? Porque si tú le haces tacto, puedes lesionar esa zona y puedes generar un sangrado masivo y la paciente se puede morir. Por eso es que está contraindicado, ¿ah? En las hemorragias de segundo trimestre, para cualquiera de las cuatro, contraindicado el tacto vaginal. Contraindicado el examen ginecológico, pues, con tacto vaginal. No se puede hacer eso. En cambio, en el primer trimestre, para abortos es importante el tacto vaginal, ¿no? Para la mola, para el embarazo ectópico, ahí sí se realiza tacto vaginal. Pero para la segunda mitad del embarazo ya no, ¿ya? Contraindicado. Entonces, doctor, si yo no puedo hacer tacto vaginal, ¿qué otro examen ginecológico yo le puedo hacer? O un examen obstétrico, que sí está indicado. ¿Alguien sabe? Empieza con la E. Todavía no hablamos de ecografía, estamos hablando de exámenes. ¿Qué le puede hacer? No, todavía, sí. La ecografía sí se hace espéculo, muy bien. Muy bien, muchachos. Cuando ustedes tengan esta sospecha clínica con esta triada, lo que tú vas a hacer en la exploración física es primero especuloscopía, ¿ya? Vas a agarrar el instrumento, bueno, llamado espéculo y le vas a hacer una especuloscopía. ¿Eso sí puedes hacerlo? Sí puedes hacerlo, obviamente pues con cuidado, ¿no? Pero sí podemos realizar esto. Y básicamente, según la guía, la norma técnica, ¿para qué sirve la especuloscopía? Básicamente para ver el origen del sangrado. Si a ti te preguntan, ¿ah? Doctora, doctor, ¿para qué sirve la especuloscopía en placenta previa? Simplemente te sirve para ver de dónde viene ese sangrado. Si es un sangrado de canal vaginal o es un sangrado de arriba, de útero. Obviamente en placenta previa va a ser un sangrado de útero, ¿no? Pero si lo ves el canal vaginal que está lacerado todo, el origen está ahí. Entonces ahí descartamos placenta previa. Por eso es importante la especuloscopía, porque te dice de dónde viene el sangrado, ¿ya? Muy bien. Una vez que tú haces especuloscopía, pides obviamente tu batería de exámenes. Aquí arrancas batería de exámenes. Tienes que hacer exámenes de laboratorio. A la cabeza un hemograma completo. Grupo y factor. Importante en obstetricia pedir siempre grupo y factor, porque no sabes en qué momento tú le vas a transfundir a la paciente. Todo hemograma va siempre con su grupo y factor, sí, les digo ya por experiencia. Muy bien, entonces hemograma, ¿no? Para ya no apuntarlo, ¿no? Le vamos a pedir un hemograma completo para ver si hay anemia o no, porque hay sangrado. Le vamos a pedir grupo y factor, importante, grupo y factor. ¿Qué más? Coagulopatías, perfil de coagulación, porque a veces los sangrados son por trastornos coagulativos. Entonces hay que ver perfil de coagulación para ver cómo están los tiempos, tiempo de protrombina, TP, INR, etc, 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 ¿ya? Por ahí le puedes pedir urea, creatinina, sí, ¿no? Pero los más importantes son eso. Listo. Una vez que ya tú has hecho clínica, has sacado exámenes auxiliares, ahora sí nos vamos a imágenes. Doctor, nos vamos a imágenes. Esto es lo más importante. Profe, ¿por qué es lo más importante la imagen? Porque la imagen te va a confirmar
En cambio, la clínica es sospecha. Es el diagnóstico clínico correcto, pero tú lo confirmas con imágenes. La primera imagen y el gol estándar, ojo, gol estándar es la ECO-TV. Doctor, y si en mi posta no tengo ECO-TV y tengo ecografía abdominal, también le puedes hacer una ecografía abdominal. Pero obviamente de elección siempre es la ecografía transvaginal. Ya, muchachos, la ECO-TV. Y doctor, ¿por qué es importante la ECO-TV? ¿Cuál es la importancia? Por dos cositas. A ver, ¿por qué ustedes le harían a una placenta previa ECO-TV? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál sería? Porque hasta ahorita no te he hablado de clasificación, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué serviría entonces una ECO-TV? Para ver la posición excelente. Muy bien, doctora Yamin. ¿Para ver cuál? Para ver la localización de la placenta. Para localizar, para ver en qué posición está. Si es una placenta parcial, si es una placenta total, si es una placenta de inserción baja, si es una placenta que está en el borde. Entonces, por eso es importante la ECO-TV, porque te va a dar la localización, te va a localizar la placenta. Y el otro, doctor, es porque te va a clasificar a la placenta previa. Gracias a la ECO-TV es que existen 4 tipos de placenta. Las placentas oclusivas y las no oclusivas. Ya que de aquí ya te voy a explicar. Rapidito te explico por acá. Sí, por acá te explico rapidito. ¿Por qué se hace eco? Dice acá. Ah, ya, la eco básicamente lo hacemos para ver la localización, ¿sí?, de la placenta. El tacto vaginal no podemos hacer, doctores, ¿por qué? Porque si tú haces tacto vaginal y como la placenta está cercano al cuello uterino y tú haces tacto, puedes romper, puedes lesionar esa zona y puedes generar un sangrado masivo y hasta puedes matar a la paciente. Entonces, grábense eso, ¿ah? Para todas las hemorragias de segundo trimestre, ya sea placenta previa, vasa previa, rotura, peor ahí, contraindicado siempre el tacto vaginal, ¿no? No se puede hacer si no le generas más sangrado y se muere la paciente. Pero lo que sí puedes hacer es especuloscopía. ¿Ya? Esto de acá te ve el origen del sangrado, de dónde viene ese sangrado. Y tú, para que localices placenta, para que veas dónde está y lo clasifiques, tienes que hacer ECO-TV, obligatorio, ¿eh? Doctor, y si no hay ECO-TV, como te digo, si no hay ECO-TV, pues le haces una ecografía abdominal. Pero obviamente la ECO-TV es mejor, ¿ya? Muy bien. Y la pregunta es, a ver, le voy a hacer una preguntita. Pero ¿qué pasa si es una paciente con obesidad mórbida? Imagínate que tiene un IMS de más de 40. O es una placenta posterior. Ahí ya no llega la ECO-TV. Ni la ecografía abdominal va a llegar. ¿Cuál es el examen de elección cuando yo tengo una paciente con obesidad mórbida asociado a una placenta posterior? Que no lo vas a ver por eco. Muy bien, doctora Celeste. La resonancia. El segundo examen en jerarquía, muchachos, es resonancia. Doctor, ¿y la tomo? Todos tienen que saber que la tomografía en gestación es contraindicación. Tú le metes tomo a una gestante, lo matas al bebito por la irradiación. La resonancia no emite irradiación. ¿Ah, muchachos? Entonces, ECO-TV es el gol estándar, te permite localizar la placenta, clasificar a la placenta previa, y si no le puedes hacer eco, le hace su resonancia. ¿Cuáles son las indicaciones para resonancia? Que sea gestante con obesidad mórbida y que tenga una placenta posterior, ¿no? Que tenga una placenta posterior. Muy bien. Una vez que le haces una ECO-TV, como te digo, tú lo clasificas. Vamos por acá, ya estamos acabando, este panorama general. Tú lo vas a clasificar a la placenta previa. ¿Ya, muchachos? Vamos a clasificar a la placenta previa. Y como te digo, hay 2 tipos de clasificación. Tenemos las placentas que son no oclusivas y tenemos las placentas que son oclusivas. Las placentas no oclusivas van a ser la tipo 1 y la tipo 2. Placenta previa tipo 1 y la placenta previa tipo 2. Se llaman no oclusivas, porque obviamente no están ocupando ese orificio cervical, ¿no? Pues se llaman no oclusivas porque no van a ocluir el parto o el canal vaginal. Por eso es que estas de acá, en la parte teórica, doctor, ¿pueden ir por parto vaginal? Pueden ir por parto vaginal. Si ustedes leen la norma técnica te dicen hasta 1 milímetro de la inserción a 1 milímetro del borde puede ir por parto vaginal. Más allá de 1 milímetro, ya no.
¿ya? Pero en términos generales, para preguntas de exámenes, las no oclusivas, que es la tipo 1 y la tipo 2, pueden ir por parto vaginal, porque no están tapando pues, el canal vaginal por donde va a salir el bebito. En cambio, las oclusivas, muchachos, que son la tipo 3, ¿ya? La tipo 3, la placenta tipo 3, que es la parcial, y la tipo 4, que es la total, estas de acá, doctores, sí o sí van a ir a cesárea. Obligatorio van a cesárea. O sea, una oclusiva ya no esperas ya, lo programas para cesárea. Puede ser programado o puede ser urgente, ¿no? Si la paciente viene con un sangrado masivo, pues de emergencia. Controles, tú la programas, ¿ya? Eso ya te voy a explicar en un ratito. Muy bien, entonces por eso es importante, mira, clasificar porque de acuerdo a eso va a depender el tratamiento. Muy bien, chicos, ahí les he hecho un esquema general de toda la enfermedad, ¿sí? Entonces con esto creo que va a ser un poco más entendible y vamos a avanzar un poco más rápido. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí vamos al material, ¿sí? Para que ustedes, por favor, ahí vayan apuntando. Entonces, se nos va a hacer más fácil el tema, miren. Por acá, definición, como te dije, es la inserción, miren, es la inserción anómala de la placenta cerca al orificio cervical interno. Doctor, ¿y por qué usted pone acá después de las 30 semanas? En realidad, esto lo puedes tú diagnosticar desde las 20 semanas. Ojo, porque a partir de las 20 semanas ya se cierra la migración placentaria. Entonces, a partir de las 20 semanas, tú por ecografía ya puedes ir sospechando de placenta previa. Pero, ¿dónde es mejor o cuál es el mejor momento? Y esa es pregunta examen. ¿Eh? ¿Cuál es el mejor momento para yo diagnosticar por imágenes una placenta previa? La literatura te dice entre las 28 semanas y 32 semanas. Entre esas semanas, muchachos, tú ya sí o sí vas a diagnosticar placenta previa. En promedio 30, ¿no? Como está ahí, ¿ya? Pero recuerda, desde los 20 semanas ya puedes ir diagnosticando. Pero el gol estándar siempre es entre las 28 semanas y 32 semanas. Muy bien. Factores de riesgo, acá está, ve, el más importante. ¿Ah? Por algo te he puesto acá 3 cruces. ¿Ah? Es el más importante. La cirugía uterina, cesáreas previas, legrados uterinos previos, ¿no? Por cualquier causa, miomectomías, que le hayan sacado un mioma, por ejemplo, a la paciente. Entonces, cualquier tipo de cesárea ya la predispone a la paciente a que tenga placenta previa en el embarazo posterior. Otra, gestantes añosas. Tiene que ser más de 35 semanas para considerar una gestante añosa. Otro, doctor, multípara, más de 3 hijos, que tenga más de 3 hijitos, también es factor de riesgo. Ojo, las nulíparas no entran acá. Las nulíparas tienen bajo riesgo de hacer placenta previa. Eso es pregunta de examen, ¿eh? Ya lo vamos a ver en el banquito. Nulíparas no entran acá, ya solamente es multíparas. Ya te he explicado por qué, pues, ¿no? Listo. Los gemelitos, o sea, los embarazos múltiples, que tenga obviamente el antecedente de placenta, claro, ¿no? Si su primer hijito en su primer embarazo tuvo placenta previa, lo más frecuente es que en su segundo embarazo también tenga placenta previa. No siempre, pero lo más frecuente es que sí tenga. Y si se vuelve a embarazar por tercera vez, lo más frecuente es que vuelva a tener placenta previa. Entonces, que ya te diga, doctor, mi embarazo anterior tuve placenta previa, ya te da de un pronóstico, ¿no? Tienes que estar alerta con esa paciente. Es una paciente ya de alto riesgo, ¿sí? El tabaco, como te expliqué, pues, ¿no? Por la mala oxigenación que va a generar y el vivir en altura, mira, la hipoxia, porque eso también va a generar mala oxigenación uterina y también va a poder desencadenar placenta previa. Ya, doctores, muy bien. Entonces, en la placenta previa, la placenta no está arriba en el fondo, sino está abajo. Ya, doctores, está cerca al orificio cervical interno, cerca a la ósea. Por acá te he puesto, mira, partos por cesárea. Sí, acá está. Partos por cesárea, factor de riesgo importante. Otro por acá, el tener embarazos múltiples, ¿sí? O el ser paciente multípara, ¿no? Tener varios hijitos, ¿sí? Varios hijitos, también es un factor de riesgo. El tener embarazos múltiples, ¿sí? Gemelos, mellizos, también es factor de riesgo. Y la gestante añosa, muchachos, más de 35 años, ¿ya? Todos estos factores de riesgo van a generar la fisiopatología, como te digo, que es la invasión anómala, ¿no? Doctor, ya la placenta no va arriba al fondo, no, sino se quedó abajo. O sea, hay una invasión anómala. Ya, doctores, hay una invasión anómala de la pared uterina y esto también genera disminución del flujo sanguíneo a nivel uterino. Listo, profe, vamos a la clínica, facilito, mira, el diagnóstico es clínico, ¿eh? El diagnóstico inicial es por clínica. Tienes que tú recordar acá la clínica.
Profe, la clínica cardinal, pregunta examen, ¿ah? La clínica cardinal, la clínica más importante de la placenta previa es el sangrado. Es un sangrado vaginal, como te dije, rojo rutilante, mira, ve. Brilloso es brillosito, mira, acá ve. Ha manchado la toalla y mira, ve, es un rojo vivo. Ahí pensamos en placenta previa. Pero si en el examen te ponen rojo oscuro, rojo con coágulos, eso te hace pensar en un DPP. Esa es una manera de diferenciar por el tipo de sangrado. El DPP es un sangrado con coágulos, oscuro, brusco, ¿sí? En cambio, la placenta previa es un rojo rutilante, un rojo vivo, ¿ya? Brillante. Es autolimitado, como te digo, generalmente es después de las relaciones sexuales y es no dolorosa, porque el útero está relajado. No hay dolor como está acá. Y el bebito está ok, mira, ve. El fetito, le hacen su monitoreo fetal y está ok. Le hacen su prueba de bienestar fetal y sale todo ok. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces, ahí pensamos, ¿no? La famosa triada clínica que te expliqué, sangrado rojo rutilante, indoloro y no hay sufrimiento fetal agudo. Listo. Contraindicado el tacto vaginal, ya te expliqué por qué, ¿no? Si tú le haces tacto vas a generar sangrado, vas a romper la placenta y va a salir toda la sangre y la paciente puede fallecer. Entonces, contraindicado, muchachos, el tacto vaginal. Muy bien. Entonces, una vez que tú tienes la clínica, vas a confirmarlo. Ahora viene el diagnóstico confirmativo. Como te digo, la primera línea siempre es ECO-TV. Ecografía transvaginal es lo mejor que tú vas a hacer acá. ¿Ya? Si no tienes ECO-TV, como te digo, una ecografía abdominal. ¿Ya? Pero es mejor, obviamente, la ECO-TV. ¿Por qué, doctor? Por estas dos cositas. Porque localiza la placenta y clasifica a esta enfermedad. Es el gol estándar. Pregunta examen. Y ojo, también mide el cuello. También mide la longitud del cuello. ¿Y por qué es importante esto, doctores? Porque esta enfermedad se asocia con partos prematuros, con partos pretérminos. Por eso es importante tener en cuenta esta enfermedad, porque te tiene que hacer pensar a ti que ese bebito probablemente no va a llegar a las 37 semanas. Si llega, chévere, pues, ¿no? Pero si no llega es por esta enfermedad que la está desencadenando, ¿no? Ese sangrado, pues, ¿por qué ocurre ese sangrado? Porque el cuellito es corto. Entonces, también por ECO-TV vamos a medir la longitud del cuello. Muchachos, ¿cuánto es la longitud normal del cuello? En términos generales. Porque si especificamos va a depender del trimestre, ¿no? Pero en términos generales, doctores, ¿alguien sabe cuánto es normalmente la longitud del cuello cervical? Por ECO-TV, ¿cuánto debe medir normalmente? ¿Más de? ¿Alguien sabe? ¿Más de cuánto? Más de 30 milímetros. Doctores, más de 30 milímetros o más de 3 centímetros es su longitud normal. Si mide menos de 30 milímetros, peor, menos de 20 milímetros, eso te dice que el cuellito es corto. Y eso puede desencadenar partos prematuros, partos pretérminos. Entonces es importante conocer eso, ¿ya? Doctor, pero mira, y eso es pregunta examen, ¿eh? Pero si tengo una gestante con obesidad mórbida, IMS más de 40, o tengo una placenta posterior donde no llega la eco, le hago una resonancia magnética. Y también, ¿por qué es importante la resonancia magnética? Porque es un examen que también te ve una complicación de la placenta previa. A ver, te digo la fórmula, yo sé que aquí saben ustedes. Cuando en el examen te dan placenta previa, en el contexto de antecedentes quirúrgicos, ¿cuál es la complicación más frecuente? ¿Cuál es la complicación más frecuente que va a hacer esa mamita que ha tenido cirugías previas y que ahorita tiene placenta previa? Acretismo placentario. Muy bien, doctor Cristian, excelente. Y doctor, ¿cuál es el gol estándar para el acretismo? Ahí está, mira. El gol estándar para el acretismo es la resonancia magnética. Doctor, ¿es el único examen? No. El primer examen que se hace en acretismo es ecodoppler. No se hace eco-TVA, tienes que aplicar el Doppler. Eso es mejor para acretismo. ¿Para ver qué? Las famosas lagunas que ya te voy a explicar de aquí, ¿no? Los vasos puentes, por ejemplo, ¿no? De esa zona de transición, para ver el adelgazamiento que hay a nivel miometral, ¿no? Y ciertas cositas más. Para eso le hago una ecodoppler. Pero el gol estándar, repito, ¿eh? El gol estándar de acretismo es la resonancia magnética. Examen de primera línea para acretismo, ecodoppler. Pero el gol estándar, resonancia magnética. Entonces, para eso también me sirve la resonancia, para diagnosticar una
para diagnosticar un acritismo. Listo. Acá está la clasificación, mira, esta clasificación, doctor, que está acá es por, ahí está, es por la ECO-TV. Ahí están los tipos, mira. Este de acá, profe, es la tipo 1. La tipo 1 está a 2 centímetros de la OSI. Ahí está. La tipo 1 se encuentra, muchachos, a 20 milímetros o 2 centímetros de la OSI. Esta es llamada la placenta de inserción baja. La placenta de baja inserción. La tipo 2, doctores, miren, la placenta ya está cerca al OSI, mira, ven. Cerca al OSI, está en el borde. Por eso a la tipo 2 le pusieron la placenta previa marginal. Esa es la tipo 2, está cerca al cuello. La tipo 1 y la tipo 2, muchachos, ¿qué tipo son? Si nosotros la unimos a estas dos, doctores, la tipo 1 y la tipo 2, ¿cómo le llamamos? Placenta previa de tipo, ¿cómo le llamamos, muchachos? Placenta previa de tipo, la tipo 1 y tipo 2. No están cerrando el canal, ¿eh? Muy bien, no oclusivas. Excelente, doctores, no oclusiva. ¿Ya? La tipo 1 y tipo 2, no oclusiva. Doctor, esta puede ir por parto vaginal. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? La tipo 1 y la tipo 2 pueden ir por parto vaginal. Excelente. Hay riesgo, obviamente hay riesgo, ¿no? De que sangre, pero pueden ir por parto vaginal. En la práctica, generalmente a todas las programan, ¿no? Por ese riesgo que pueden sangrar durante el trabajo de parto, ¿no? Se complican, hacen un sangrado, se pueden morir las pacientes. Entonces, para evitar ese riesgo es mejor programarla. Pero para fines de exámenes, la tipo 1 y tipo 2 pueden ir por parto vaginal. Doctor, la tipo 3 es la parcial, porque agarra el 50%, mira, ya está tapando el 50% del cuello. Y la tipo 4 es porque tapa todo, mira cómo ya tapó todo. Entonces, este de acá es la tipo 4 y este de acá es la tipo 3. Doctor, estas dos son oclusivas, son placentas previas oclusivas. Estas sí o sí, doctores, van a cesárea, obligatoria la cesárea, que puede ser programada o puede ser de emergencia. Ya te voy a explicar en un rato, ¿ya? Muy bien. Vamos al tratamiento, ahí está, tratamiento. Mira, facilito, porque acá salen un montón de preguntas. Mira, si tú tienes una gestante a término, muchachos, ¿cuándo hablo de gestante a término? Eso ya ustedes lo saben. Para los que ya llevaron OBSTE o están por llevar, ¿cuándo hablamos de una gestante a término? ¿Cuántas semanas tiene que tener para yo decir a término? 37, muy bien, más de 37 semanas por decir a término, ¿no? Generalmente hasta las 41 semanas, porque ya de las 42 para arriba ya se considera un embarazo prolongado, ¿no? Muy bien, prolongado. O hasta las 41, de las 41 a 42 en vías de prolongación y más de las 42 embarazo prolongado, ¿no? Pero a término es más de 37 semanas, hasta las 41 semanas. Muy bien, entonces mira, tengo una gestante a término asociado con una placenta previa tipo 1 o tipo 2. O sea, doctor, una no oclusiva. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Parto vaginal. Como te digo, la tipo 1 y tipo 2 van por parto vaginal. Pero ojo, siempre y cuando la paciente esté estable. Siempre y cuando la paciente esté hemodinámicamente estable. No haya tanto sangrado, el bebito esté ok. Todo ok. A término, placenta no oclusiva, van a parto vaginal. A las 37 semanas se las programa. Listo. Otro, profe, yo tengo acá una gestante a término, pero ya tengo una placenta oclusiva, tipo 3, tipo 4. Sí o sí, cesárea programada. Doctor, ¿cuándo yo hago cesárea programada? Cuando la paciente está estable. Cuando está estable, tú la programas, y eso generalmente se hace por consultorio, ¿no? Estas pacientes tienen que venir a cada rato a la consulta. Y ya más o menos estamos cerca a las 37 semanas, 36, ya la programamos, ¿no? ¿Sabes qué, señora? Vaya tal día para internarla y poder hacer la cesárea. Eso se llama cesárea programada. La cesárea programada, muchachos, la podemos hacer entre las 36 y 37 semanas. Doctor, pero yo he leído la norma y en la norma dice a partir de las 34. Correcto. ¿Por qué a partir de las 34 yo ya puedo hacer cesárea? A ver, ¿quién me dice por qué tengo que esperar 34 semanas? ¿Qué es lo que pasa con el bebito a las 34 semanas? Porque antes de las 34 hay riesgo de que le pase algo a ese bebito. ¿Por qué? Muy bien, doctor Cristian. Por la maduración pulmonar, muchachos. Acuérdense que los pulmones maduran hasta las 34 semanas. O sea, a partir de las 34 semanas para adelante, ese bebito ya tiene buen surfactante, ya tiene buenos plomos, como se dice, buenos pulmones.
En cambio, si tú lo sacas antes de las 34 semanas, lo más probable es que le pongan surfactante o lo manden a una incubadora, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque sus pulmoncitos todavía no están con un surfactante adecuado, ¿sí? Pero si sale antes de las 34, caballero, se le pone corticoides, ¿sí? Antes de las 34 semanas damos corticoides, ¿ya? Dexametasona o betametasona, cualquiera de los dos. Pero si está más de 34 semanas, generalmente lo programamos a las 36, 37 semanas. Listo. Ojo, siempre y cuando esté estable. Vamos a la otra. Dice acá, mira, paciente pretérmino, gestante pretérmino. Doctor, pretérmino es antes de las 37 semanas. Pretérmino es antes de las 37 semanas. Doctor, ¿la paciente está estable también? Listo. Como la paciente es pretérmino, vamos a hacer que esté en reposo, vamos a monitorizar al bebito y la conducta es expectante. En cualquier momento puede salir, por eso es que acá generalmente se añaden corticoides. Pero acuérdate que los corticoides son antes de las 34 semanas. Si tiene más de 34 semanas, contraindicado el corticoide, ojo. Los corticoides solo se dan hasta las 34 semanas. Otra preguntita, que no viene al tema, pero siempre viene. ¿Hasta las cuántas semanas, muchachos, yo doy neuroprotección con sulfato de magnesio, por ejemplo? ¿Alguien sabe hasta las cuántas semanas yo doy neuroprotección? A ver, por acá la doctora Andrea me dice 36 ya. No, mucho, mucho. Hasta las 34, hasta las cuantas, muy bien, ahí está mi maestro Manuel Paiva, ahí está mi maestro del Almanzor. Muy bien, hasta las 32 semanas, ¿verdad? Hasta las 32 semanas damos sulfato de magnesio, ¿no? Como neuroprotección, para evitar un PCI, para evitar convulsión u otra complicación por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el manejo. Doctor, ¿y qué es lo que pasa cuando tengo una gestante, sea término, sea pretérmino, lo que sea, con el tipo de placenta que sea, pero me viene hemodinámicamente inestable? Con que te digan que viene con una hemorragia severa, con que te digan que viene la paciente inestable hemodinámicamente, de frente la programas. Ahí no te va a importar el tipo de placenta previa, qué tipo es, si es la tipo 1, la tipo 4, no. De frente la programas a cesárea. Porque ese bebito, pues la mamá vaya a fallecer y lo más probable es que el bebito también. Entonces, por eso es que de frente lo programamos. Entonces, para hacerlo esto resumido, el tratamiento se basa en dos cosas. Ver cómo está la parte hemodinámica de la paciente. Si la paciente está inestable, de frente la mandamos a cesárea de emergencia. Si está estable, ahí haces tu algoritmo que te he explicado, ¿no? Ves si es placenta previa tipo 1, tipo 2, parto vaginal. Si es tipo 3, tipo 4, cesárea programada. Y si es pretérmino, lo observas, ¿no? Le das su reposo y si corticoides si es menor a 34 semanas. Listo. Ese es el manejo, muchachos, en general. Sí, por acá también te he puesto, mira, un poquito de lo que dice la norma técnica. Si tú tienes una gestante con placenta previa, pero sin factores de riesgo, le haces un seguimiento ambulatorio. O sea, lo sigues por consulta externa, ¿sí? Pero si tú tienes una gestante con placenta previa, con factores de riesgo, paciente añosa, paciente que ya tiene cesáreas previas, paciente con historia de tabaco, ¿no? O historia de sangrado previo, o que su cervix es corto, tienes que hospitalizarlo a las 29 semanas. Eso te dice la norma técnica. Si tiene factores de riesgo, tiene sangrado o su cuello es cortito, eso te indica que hay riesgo de partos prematuros, pretérminos, lo hospitalizas a las 29 semanas para que le des sus corticoides, su neuroprotección y otras cositas más por ahí, ¿ya? Entonces, más o menos acá, ahí tenemos al maestro Manuel Paiva, que es un tigre, un capo en lo que es imágenes, ¿no? En eco, ¿no? Ahí está, mira, por ejemplo, acá vemos la cabecita del bebito, mira, por acá vemos el cuello, todo esto de acá es el cuello, mira, ve. Todo esto es lo que se mide también, cuello, cervix, y mira, ve, normalmente la cabeza tiene que estar pues, cerca al cuello, ¿no? Pero mira quién se está interponiendo acá, mira, ¿quién se está interponiendo acá entre la cabeza y el cuello? La placenta. Por eso es que la placenta está tapando el óseo, mira, ve. Lo está tapando, entonces ahí hablamos de una placenta previa, ¿no? Porque está previo al canal vaginal, por eso se le llamó previa, porque está previo al canal vaginal. Entonces acá clásicamente vemos una placenta pues que ya está cerrando casi todo, ¿no? Probablemente este sea una tipo 4, probablemente sea una tipo 4. Y la más frecuente, me estaba olvidando de este dato, la placenta previa más frecuente es esta de acá, pues, la tipo 4. Si les preguntan, tipo más frecuente de placenta previa, marcan la placenta tipo 4, o sea, la total, ¿ya? Oclusión total.
Acá está, mira, ve, la de inserción baja, la tipo 1, esta es la que está a 2 centímetros de la OSI. La tipo 2 es la marginal porque está en el borde. La tipo 3 es la previa, o la parcial, perdón, y la tipo 4 es la total. De las cuatro, la más frecuente es la total, muchachos. De las cuatro, la más frecuente es la total, ¿ya? La total. Por acá también te he puesto esta imagen, mira, si tú tienes placenta sin complicaciones, ojo, sin complicaciones, o sea, la paciente está estable, el parto puede ir por parto vaginal o puede ir por cesárea programada. Profe, ¿cuándo parto vaginal? Si es tipo 1, tipo 2. Profe, ¿cuándo cesárea programada? Si es tipo 3, tipo 4. Siempre y cuando esté estable la mamá. Pero si tienes una placenta previa con sangrado abundante que no para, hay inestabilidad hemodinámica, de frente la programas a cesárea, cesárea de emergencia, cuando haya datos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Ahí aplicas tu Quick-Sofap, ¿no? Muy bien. Doctor, si yo no le doy tratamiento, ¿puede complicar? Claro. Las complicaciones pueden ser maternas, o sea, para la mamá, o las complicaciones pueden ser fetales. Esto fue pregunta examen, ¿eh? Una mamá con placenta previa, lo más frecuente es que haga partos prematuros. Por ende, el bebito salga prematuro. Por ende, va a ir a incubadora, probablemente va a ir a la UCI. Esa es la complicación más importante del feto. Partos prematuros. Y el otro es el RCU. ¿Por qué el RCU? Por la misma fisiopatología. Como te digo, la placenta siempre busca buena oxigenación. En la placenta previa, como la placenta está abajo, cerca al OSI, esa zona tiene baja concentración de oxígeno. Por ende, el oxígeno ya no le va a llegar al bebito. Por ende, el bebito ya no va a crecer de manera adecuada. Ahí hablamos, muchachos, de un RCU, restricción del crecimiento intrauterino. ¿Alguien sabe cuál es el criterio para yo hablar de RCU? ¿Alguien sabe cuál es el criterio para yo decir RCU? No solamente es que el bebito baje de peso, ¿eh? Porque pueden ser pues, pérdidas constitucionales, fisiológicas. Tiene que ser cuando la desviación, muy bien, menos de 10, sí puede ser menos de 10 el percentil del crecimiento, pero no. Este percentil 10 tiene que ir agregado a otra cosa. Muy bien, tiene que ir agregado a alteración del Doppler, tiene que ir agregado o con un Doppler patológico, porque si solamente te dan el tamaño del bebito, el peso del bebito está menor al percentil 10. Puede ser un feto pequeño para la edad gestacional, puede ser, sí, puede ser, pero si te dicen percentil menos de 10 más un Doppler alterado, ahí, no, sobre todo de arteria uterina, ahí sí te confirma un RCU. Y doctor, el otro criterio es que el percentil sea menos de 3. Ahí ya no necesitas de Doppler, ¿eh? Estos son los dos criterios para yo decir RCU. Eso ha sido pregunta examen también, ¿eh? Eso ha sido pregunta examen. Cuando el percentil es menor a 3, de frente hablo de RCU. O que el percentil sea menos de 10, pero con alteración del Doppler. El Doppler lo voy a sacar de la arteria uterina. Muchachos, Doppler de la arteria uterina. Muy bien. Profe, y a nivel de complicaciones maternas, obviamente si la mamá viene con sangrado masivo, pues hace un choque hemorrágico y esta va a ser una de las complicaciones que la puede matar a la paciente, ¿ya? Choque hemorrágico. Pueden hacer RPM, o sea, puede haber una ruptura prematura de membranas, puede haber acretismo, y este es tal vez uno de los peligros más importantes que el ginecobstetra tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque si es una placenta previa con cirugías previas, tú sabes que puede ser un acretismo, y cuando hay un acretismo es porque la placenta se pegó, literal, se adhiere, la placenta se pega al útero, y esa placenta ya no va a salir por nada del mundo. Y va a sangrar, y va a sangrar, y va a sangrar. ¿Cuál es la indicación clásica ahí? Histerectomía, por ejemplo, ¿no? Mujeres que están sangrando durante la cesárea, ¿no? Y están con su placenta pegada, la única solución que le va a salvar la vida es la histerectomía. Si no, la paciente probablemente va a fallecer, ¿no? Pero ya los ginecobstetras, ¿no? Como el maestro ahí, ya están preparados para eso, ¿no? Entonces es importante conocer eso, ¿ya? Y como te digo, pues la histerectomía por un acretismo placentario. Profe, criterios de alta. Una vez que ya tú sacas al bebito, una vez que ya a la mamita la estabilizas, todo, ya pasó la placenta previa. Si la mamita todavía está en la gestación, tú vas a esperar a que el sangrado cese, ¿no? Tú imagínate, la tienes en piso, la tienes hospitalizada hasta que la estudia,
ves que es placenta previa, pero supongamos todavía tiene 26 semanas, no lo vas a sacar al bebito todavía, ¿no? Con 26 semanas todavía, salvo que haya inestabilidad y tengan que hacer una cesárea de emergencia, ¿no? Pero si no ese es el caso, cuando hablamos de criterio de alta en el embarazo, cuando no va a tener sangrado por 72 horas. Si a la mamita la vemos que todos los días sangra, todavía no se va a ir a casa. Pero si tenemos una paciente hospitalizada con placenta previa y vemos que ya no ha sangrado por 3 días como mínimo, ahí sí le podemos dar de alta. Entonces, la indicación más importante, y esto lo dice la norma técnica y el manual hay un manual del 2023, no recuerdo ahorita, pero que es importante en obstetricia, que te dice, ¿no? Cese del sangrado mínimo 72 horas. Mínimo, ¿eh? Si dejó de sangrar 2 días, todavía no le das de alta. Como mínimo tiene que dejar de sangrar 3 días para que recién la mandes de alta. Y obviamente con bienestar fetal y bienestar materno, ¿no? El bebito tiene que estar con buen latido, ¿no? Con buena reactividad, con buenas, o con desaceleraciones variables para que lo puedas mandar. Y en el posparto, o sea, después que ya tú sacas el bebito, ¿no? La gestante está tranquila, ¿cuándo vamos a dar de alta? Cuando haya estabilidad hemodinámica. Si es por parto vaginal, 48 horas. Si es por cesárea, 72 horas, ¿ya? Si nació por cesárea, como mínimo la tienes que tener 3 días en piso. Pero a veces en la práctica no pasa eso, ¿no? A las 48 horas generalmente se le da de alta, ¿no? En cesáreas. Muy bien, doctores, esos son los criterios de alta. Y por acá vamos a hablar un poquito nada más de esto, porque en realidad ese es otro tema, pero nada más para decirte de que hay 3 complicaciones de esta placenta previa. Puede ser un acretismo, puede ser un incretismo, o sea, una placenta increta, o puede ser una percreta. De las 3, la más frecuente es la acreta. Ojo, de las 3, la más frecuente es la creta. Doctor, ¿por qué ocurre el acretismo placentario? Porque la placenta se pega al miometrio, no la perfora, no la invade, no, solamente se pega, se adhiere. Eso se llama acretismo placentario. Y doctor, ¿cuál es la explicación de esto? Muchachos, por acá te lo explico rapidito, mira. Esto tiene una fisiopatología, ¿sí? Imagínate que este es el útero. Ya, esto de acá viene a ser el útero. Tú sabes que dentro del útero está la placenta, ¿no? Imagínate que esto de acá viene a ser la placenta, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que va a pasar en el acretismo placentario? Muchachos, este espacio que hay, doctores, este espacio que hay entre el útero y la placenta se llama membrana. Esta es una membrana fibrosa. Esa membrana se llama la membrana de Nitabuch. Nitabuch. Así se llama, membrana de Nitabuch. Esta es una membrana que generalmente es una capa fibrosa, es una capa dura. Si es una capa dura que está entre el útero y la placenta, ¿ya? Entre el útero y la placenta. Muy bien. Cuando desaparece, doctores, cuando desaparece esta famosa membrana de Nitabuch, es que la placenta se pega al útero. Esa es la explicación fisiopatológica de por qué ocurre el acretismo. Por una desaparición de la membrana de Nitabuch. Al desaparecer esta membrana ya no hay ese espacio que los separe, valga la redundancia. Por eso es que se pega. Eso se llama acretismo placentario. ¿Ya, doctores? Por ausencia de la membrana de Nitabuch. Muy bien. Cuando hay acretismo, generalmente van a histerectomía las pacientes, ¿ya? Generalmente. Muy bien. De luego tenemos la increta. Profe, se llama increta porque invade, ese es el dato, mira. Increta, IN, invade, para que te acuerdes. Invade, doctor, ¿qué? El músculo. Invade el miometrio. Cuando ya la placenta llegó a miometrio, ya hablamos de increta. También van a histerectomía. Y profe, ¿cuándo hablo de percreta? Cuando ya lo perfora, ese es el dato. Percreta de mira, per de perfora. Ya, muchachos, perfora. Ahora, si queremos profundizar más, hay tipos de percreta, claro. Tenemos la percreta, a la acreta también se le llama tipo 1. Ya, muchachos, acretismo tipo 1. A la increta también se le llama tipo 2. Y a la percreta también se le llama tipo 3. Y esta tipo 3 puede ser 3A, puede ser 3B y puede ser 3C, ¿no? Y acá es un poquito más profundo, pero igual le doy los datos. Hay tres tipos de percreta, 3A, 3B, 3C. El 3A, muchachos, es cuando invade serosa, que es la capa más externa del útero, ¿no?
La capa más externa del útero es la serosa. Cuando agarra serosa ya hablamos de un 3A. 3B, ¿alguien sabe cuál es el 3B? Y esto fue pregunta examen de su especialidad, creo, para residentado médico. 3B, y yo me acuerdo de B con B, pues. La B va con B. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál es el órgano que está cerca a esa zona que puede invadir? Ojo, fue pregunta de examen, ¿eh? De su especialidad, pero ha sido pregunta de examen. Vejiga, muy bien, doctor. Vejiga, ¿ya? Pregunta examen. Entonces, el 3B es cuando invade vejiga. Profe, ¿y el 3C? Cuando invade cualquier órgano menos vejiga. Recto, ligamentos, paramétrios, otra cosita, invade otra cosa, menos vejiga, ese es un 13, es más avanzado, ¿no? Más complicado también, ¿no? Entonces, muy bien, hay algunos datitos por ahí importantes. Bien, muchachos, entonces hemos visto lo más importante de este tema, ¿sí? Por acá les he dejado unos algoritmos, mira, placenta previa es cuando la placenta se inserta en el segmento uterino inferior, ¿sí? Durante el tercer trimestre y cubre o está próximo al orificio cervical interno. Sabemos que eso es placenta, doctor. La prevalencia, doctor, ¿en quién es frecuente? Añosas, tiene que decirte que es añosa, más de 35 años. Que hayan placentas previas en embarazos anteriores, ¿no? O sea, hay un antecedente ya de placenta. Otro, gestación múltiple, gemelos, mellizos, trillizos, cicatrices uterinas previas, esta es la más importante, cirugías previas, el tabaco, la multiparidad, mira, todos estos son factores de riesgo para yo pensar en placenta previa. Luego vamos a la clínica más frecuente, sangrado vaginal de tercer trimestre, no duele, indoloro, por el útero blando que ocurre, ¿sí? Durante el segundo o tercer trimestre. En un 20%, mira, ojo, en un 20% pueden haber contracciones, sí, ¿no? Pero para fines de exámenes, grábate, por eso es que es indoloro, ¿ya? Muy bien. Acá está, mira, ve. Grábense esto, por favor, ¿ah? No realizar tacto vaginal. Contraindicado el tacto vaginal. ¿Ya, muchachos? Lo dice la guía, esta es la GPC, ¿ya? El tamizaje se hace a las 20 semanas, como te dije. Tú para que diagnostique placenta previa, como mínimo, esa mujercita tiene que tener 20 semanas, como mínimo. Ahí hacemos el tamizaje, porque ahí recién empieza, ¿no? A verse en la eco TV la placenta previa. Y se va a repetir a las 30, 32 semanas, que es la mejor etapa para diagnosticar y confirmar, ¿no? Entre las 28 y 32 semanas o 30 y 32 semanas es la mejor etapa para que tú diagnostiques esta enfermedad. Luego lo clasificas, mira, inserción baja a 2 centímetros de la OSI. Bueno, acá han puesto 7 centímetros, no, pero es a 2 centímetros de la OSI. Luego tenemos la marginal porque está en el borde. La parcial cubre menos del 50% y la total cubre más del 50%. Y por acá, mira, el diagnóstico, sabes que es clínico, ¿no? Inicialmente, ¿qué puedes hacer? Especuloscopía, lo que te dije, mira, puedes hacer especuloscopía. Doctor, ¿para qué? Para ver el origen del sangrado. Para eso sirve la especuloscopía. Para ver si el sangrado viene del útero o el sangrado viene de la vagina, porque el espéculo te permite ver todo el canal vaginal, ¿no? Y el cuello uterino, ¿ya? Y le vas a hacer la ECO-TV, es la mejor prueba, es el gol estándar, mejor prueba, ¿no, muchachos? Diagnostica, en el segundo trimestre, listo. A las 32 semanas, 30, 32 semanas es la mejor etapa para hacer una ECO-TV. También, doctor, ¿le puedo hacer una eco abdominal? Sí, mira, ve. También le puedo hacer una eco vaginal, una eco abdominal, ¿ah? Y realizar con vejiga llena, mira, ve. Si le haces una eco abdominal, lo vas a realizar con la vejiga llena, ¿ya? Con la vejiga llena. Tratamiento, el tratamiento va a depender, mira, ve, para que nunca te olvides, tratamiento. Si el paciente viene con sangrado excesivo, listo, ya está ya. Ya está, muchachos, no te importa qué tipo de placenta sea, no. Cesárea de emergencia, independientemente de la edad gestacional, si no se muere la mujer, pues. Entonces, hemodinámicamente inestable, de frente vamos a cesárea de emergencia. Profe, ¿cuándo si tienes un embarazo pretérmino, profe, pretérmino es menor a las 37 semanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si es menor a las 34, madurez fetal.
con corticoides. Repito, los corticoides solamente cuando es menos de 34 semanas. Vamos a dar dos corticoides, el que desees, ¿sí? El que haya en el hospital, ¿no? Le podemos dar betametasona o le podemos dar dexametasona. Y le vamos a dar por 48 horas. Acá la dosis es por 48 horas. Si le das betametasona, le vas a dar 12 miligramos. 12 miligramos cada 24 horas. 12 hoy día, 12 mañana. Ahí están los 24 miligramos que le vas a dar. Si le das dexametasona, muchachos, ¿cuánto le das? Fue pregunta examen. Si le das dexa, el mejor es beta, pero a veces le dan dexa, porque hay dexa, ¿no? ¿Cuánto es dexa? Dexa viene de hexa, ¿no? Para que se acuerden y nunca se olviden. Dexa viene de hexa, para que siempre lo recuerden. Hexa, tú sabes que es 6, ¿no? Muy bien, 6 cada 12, excelente. Le damos 6 miligramos, pero ya no cada 24, sino cada 12. 6 ahorita, 6 de aquí a las 12 horas. 6 y 6 son 24. 24 ahorita, perdón, 6 y 6 son 12. 12 ahorita, 12 mañana. Porque solamente es 48 horas, ¿ah? Y esto también fue pregunta examen. En total, ¿cuánto de corticoide le vamos a dar? Si sumamos, en total le damos 24 miligramos de corticoides, ya sea por dexa o por beta, ya sea por dexa o por beta. En total tienes que darle 24. Listo. Y acá está la vía de resolución, mira, vía de resolución según la guía de práctica clínica, vía de resolución. Profe, ¿podemos hacerlo vaginal? Sí. Solamente lo vamos a hacer vaginal cuando sea tipo 1, tipo 2. Puede ir vaginal, pero hay riesgo de sangrado, ojo, hay riesgo de sangrado. Profe, cesárea es la mejor vía. La mejor vía, profe, cesárea, ¿ya? La cesárea. Y mira, ve, después de las 34 semanas, porque ya hay buena maduración pulmonar. Profe, ¿cuándo podemos hacer cesárea con o sin histerectomía? Acretismo. Si hay acretismo, hazle su histerectomía. Si hay acretismo, van a ir a histerectomía sí o sí por ese riesgo de sangrado excesivo que va a haber. ¿Ya, doctores? Muy bien, entonces, chicos, hemos finalizado. Probablemente me he tirado una hora aproximadamente. Si hemos empezado 9:10, estamos ahorita ya 10:15. Si más o menos una hora ha sido del repaso. Espero haya sido de mucha ayuda, muchachos, espero se haya entendido. Vamos a hacer rápidamente este banqueo para al final mostrarle las fijas, ¿no?, que yo tengo de mis resúmenes. Entonces vamos a hacer estas preguntas que les he puesto, ¿no? La idea es que ustedes respondan y después lo debatimos. A ver, muchachos, en la pregunta 1, todos ahí en los comentarios, ¿cuál sería la clave correcta? muy bien, todos por acá me ponen la B, perfecto, perfecto. Excelente, muy bien, chicos, creo que no hay duda ahí, ¿no? El signo clásico, el síntoma cardinal, el típico es el sangrado indoloro, excelente. Fiebre no hay, hipertensión no hay, dolor no hay, eso es más para los dolorosos, ¿no? Para DPP, para rotura uterina. Entonces, muy bien, clave correcta la B. Muchachos, pregunta 2, ¿cuál es la clave correcta? A ver, por acá me ponen, ya, muy bien, la C, excelente. A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de diagnóstico es el más utilizado para confirmar? Listo, el gol estándar, el mejor examen es la ECO-TB. La doctora es la ECO-TB. Muy bien. Vamos por acá con la tercera pregunta. Dice, ¿cuál de ellos no es un factor de riesgo? Y les dije, recuerdo que les dije clarito porque es pregunta examen siempre. Muy bien, chicos, todos están acertando, excelente, muy bien. La nuliparidad, no. Acuérdense siempre, para hacer placenta previa, ese útero ya tiene que estar un poco dañado. Mujer multípara, mujer añosa, que ha tenido un montón de hijitos, con cesáreas previas, se tiene que estar dañadito ese endometrio para que ocurra la placenta previa. Entonces, nuliparidad, está virgen su endometrio, ¿no? Entonces, bajo riesgo, ¿ya? No es un factor de riesgo. Muy bien. Cuarta pregunta. Vamos, cuarta pregunta. La placenta previa completa, que es la más frecuente de todas, ¿ah? ¿Cómo se define? Completa es porque es total, ¿ves, no? Cubre parcialmente, no, la cubre totalmente. La cubre totalmente, correcto. Entonces la clave correcta, muy bien, chicos, es la C, excelente. Ya, muchachos, muy bien, muy bien. Vamos por acá con otra preguntita. Vamos con pregunta de residentado, ¿ah?
Nos metemos a residentado. Se repite, creo, algunas que hemos visto hace rato. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es el signo o síntoma más característico? Sangrado vaginal, ¿verdad? Sangrado vaginal, excelente. Dolor no va a haber, hipertonía va con cuadros dolorosos, eso es para DPP, rotura uterina. Ausencia de latidos es sufrimiento fetal agudo. El sufrimiento fetal agudo, uy, alguien está escribiendo. El sufrimiento fetal agudo, doctor, lo vemos en basa previa, ya en basa previa, que ahorita no voy a hablar de eso, pero acá vemos sufrimiento fetal agudo, por ejemplo. Y loquios verdosos te orienta más a, pues, a un cuadro de corioamnionitis, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muy bien, la clave la hay. Vamos con esta pregunta de Residentado 2000. ¿Cuál sería la clave? Por acá todos, a ver, la clave, muchachos, ¿cuál sería? ¿Qué marcan ahí? A ver, me ponen por acá la A, la A. A ver, vamos a ver, dice, el factor predisponente no asociado a la etiología de placenta previa es, dicen no asociado, ojo, no asociado. Endometritis sí, sí es un factor. Tal vez no lo he puesto, pero en la endometritis sí es. Multiparidad también. Añosas, edad avanzada también. Cirugía previa también. ¿Se acuerdan? La clave correcta acá es mola, ¿no? En ningún momento hablamos de mola, ¿no? La mola no tiene nada que ver con placenta previa. ¿Ya? Entonces, multiparidad lo hemos visto en la clase, edad avanzada, edad añosa, más de 35 años también. Esta es la más importante de todas. La que me faltó decirles tal vez es endometritis, que también causa endometritis, se asocia mucho, ¿ya? La mola no tiene nada que ver, ¿no? La mola, que es una enfermedad trofoblástica, esta no tiene nada que ver. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes? Vamos con la pregunta 272 por acá. ¿Cuál sería la clave, muchachos, ahí? ¿Cuál sería la clave? Está fácil, ¿ah? Y le dije que es pregunta examen, ahí está, miren. Para que ustedes me crean que es pregunta examen. ¿Cuál no se asocia? Ahí está, ve. Esa es pregunta fija, siempre viene eso, ¿ah? Nula y paridad. Excelente. Vamos con este caso clínico, residentado 2012. ¿Cuál es la clave, muchachos, ahí? ¿Cuál sería la clave? La B, a ver, vamos a ver, gestante 30 semanas ya. Mientras dormía presentó sangrado de aproximadamente 30 cc. Rojo rutilante, listo. Con esto ya tienes el diagnóstico. Movimientos fetales, mira, están un poco disminuidos, ¿ah? Los movimientos fetales, que es parte del perfil biofísico fetal o test de Manning, que ya en otra oportunidad les voy a hablar, están un poco disminuidos, mira. Y lo más importante es que no hay contracciones, o sea, es una hemorragia indolora. Lo más frecuente, doctor, es placenta previa. Muchachos, placenta previa. Listo. Vamos con la pregunta residentado 2011. ¿Cuál es la clave, muchachos, ahí? Igual creo, ¿no? Mira, 34 semanas con antecedente de aborto. Lo más probable es que a esta pacientita le hayan hecho un legrado uterino. Lo más probable, sí, lo más probable. Y acá está, mira, acá te dice antecedentes de legrado uterino. Este es un tipo de cirugía uterina, ¿ya? No invasiva como tal, no como, o perdón, sí es invasiva, ¿no? El ameo es no invasivo, me estaba olvidando ahí. Y acá está, ven, rojo vivo, no hay contracciones, el bebito está ok, sin dolor, listo. Ya te dijo todo para una placenta previa. Facilito, ¿eh? Placenta previa. Vamos por acá. E-Salud, lo que tú vas a dar, ¿ah? A fin de año vas a dar el E-Salud, mira, para los que van a dar. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Qué marcan ahí, muchachos? A ver, vamos a ver, 38 semanas, dice, ¿ah? Ingresa a emergencia por presentar sangrado vaginal profuso, asociado a rotura de membranas durante el trabajo de parto. El TNST, que es el test no estresante, resultó reactivo, ¿sí? Resultó reactivo, el test no estresante. El test no estresante es parte del perfil biofísico fetal, ¿ya? Y generalmente se hace en pacientes, en gestantes pretérmino, ¿ya? En gestantes a término se hace ya el test estresante con oxitocina, ¿ya? Con oxitocina. Lo más probable acá, ¿sí? No hemos visto este tema, pero lo más probable por tener sobre todo este sangrado abundante y está asociado a RPM y el pacientito está ya con sufrimiento fetal, lo más probable es que sea un DPP, ¿ya? Un DPP, muchachos, el DPP tiene una triada.
hemorragia abundante, pero es con coágulos, hemorragia con coágulos, y es un rojo oscuro, ¿ya? La otra característica es que es doloroso. ¿Cómo se llama el útero, doctores? A ver, un datito, a ver, les complico la vida. ¿Cómo se llama el útero del DPP? Tiene un nombre. Es un útero duro, que parece una leña. ¿Cómo se llama ese útero? Y es pregunta fija, siempre viene, ¿eh? Probablemente en otra clase les hable de DPP. Muy bien, ahí está. El útero de Curbolier, excelente. Útero leñoso de Curbolier. Ya muchachos, excelente. Es un útero contraídazo, ¿no? Y la última triada es que hay sufrimiento fetal agudo. Doctores, hay sufrimiento fetal agudo. Listo. Vamos con esta pregunta de salud 2014. Dice, ¿cuál de las siguientes es una característica de la placenta previa? ¿Qué marcan ahí? Rojo rutilante, ¿no? Creo que está fácil. ¿Sí, doctores? Está fácil, ahí está. Rojo rutilante es la clave correcta. Muy bien. Vamos con esta pregunta de acá, residentado 2014, mira. ¿Cuál es la primera conducta a seguir? Te dicen, ojo, ¿eh? Primera conducta a seguir. Multípara, factor de riesgo. 35 semanas, ya está en el, digamos, en la edad como para que puedan nacer el bebé, ¿no? Prematuro, pero sin problema respiratorio, lo más probable. Controles prenatales normales y que se despierta por la noche por pérdida sanguínea. Es una pérdida mínima, no hay dolor y hay ausencia de contracciones. O sea, lo más probable es una placenta previa. Si el diagnóstico es placenta previa. ¿Cuál es la primera conducta a seguir? Examen pélvico, no, no se hace tacto vaginal, ¿sí o no? No hacemos tacto vaginal. Taponamiento peor, lo complicas más, no se hace ni taponamiento ni nada, ¿ya? No se toca eso. Con el espéculo nada más vamos a ver, listo. Hospitalizar y solicitar eco es lo adecuado, este es lo adecuado. Examen pélvico rectal, tampoco, ojo, ¿ah? Se ha visto que el tacto rectal también puede ser peligroso en esta paciente. O sea, grábate, ni tacto vaginal ni tacto rectal. Contraindicado los tactos aquí, ¿ya? Observación en domicilio, ya tiene 35 semanas ya. ¿Para qué lo vas a mandar a la casa? ¿Para qué ya lo vas a mandar a casa? Ya tiene 35 semanas. Tuviera 30 semanas tal vez, ¿no? Todavía es muy pequeño para que salga, pero ya con 35 salen fuertes los bebitos. Entonces, esta de acá no pasa nada. Entonces, la clave correcta, muy bien muchachos, es la C. ¿Sí? Ya tiene 35, ya sácalo, prográmalo, cesárea programada, ¿ya? Vamos con esta pregunta de acá. 2007, residentado. Fácil, ¿no? Mira, 27 años, 30 semanas por última regla, 4 embarazos, 2 a término, una pérdida, 2 vivos, cesáreada anterior 2 veces, ahí está el factor de riesgo, viene con sangrado sin contracciones, o sea, es un sangrado indoloro. Profe, ¿cuál es lo más frecuente? Placenta previa, ¿no? Lo más frecuente es una placenta previa. Muchachos, lo más frecuente es una placenta previa. Muy bien, a ver acá me pone el doctor, maestro, me pone... Mm, eh, está reactivo. Claro. Miren, acá muchachos, acá he tenido un pequeño error, ¿sí? Acá en la 279, esto de acá que es el TNST, o es también llamado test no estresante, que es parte del perfil biofísico fetal, y es el último de los 5 parámetros de este perfil biofísico T de Manning. Cuando sale reactivo, sí, doctores, cuando sale reactivo es porque el bebito está bien, ¿no? O sea, no hay afectación, no hay sufrimiento fetal agudo. Y ahí, si mal no recuerdo, ahí lo que se hace es seguir, ¿no? O sea, que siga la conducción, que siga el embarazo. Pero como ya tiene 38 hay que sacarlo, ¿no? Entonces, no podemos marcar DPP. Si acá ha habido un pequeño error, doctores, pido mil disculpas de antemano. Sí, no podemos marcar DPP. Si yo me estaba equivocando con que reactivo era porque ya había sufrimiento, ¿no? Entonces pido mil disculpas, sí. Acá la clave es placenta previa. ¿Ya, muchachos? Muy bien, maestro. Ahí está mi maestro, doctor Paiva, excelente. Muy bien. Vamos con esta, entonces ya lo marcamos acá, ¿sí? La 2007, ahí está, placenta previa clásica, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien, doctores. Entonces hemos terminado, chicos, ¿sí? No se vayan que de aquí les tengo un material de fijas que lo vamos a hacer rapidito en 5 minutos.
Antes, doctores, les quería comentar para poder yo entregarles este material, ¿no? O la grabación, perdón, porque ya el material ya les he explicado, para que ustedes puedan acceder al Drive, porque yo lo voy a subir de aquí al Drive, de manera gratuita, ¿no? Para los que deseen también la grabación, si es que no desean, normal, no me hago problema, pero si es que desean esta grabación, lo que tienen que hacer básicamente es tomarle un screen, ¿sí? Van a tomarle un screen a esta lámina de acá o a esa lámina de ahí, en realidad a cualquiera, y me van a etiquetar, ¿sí? Me van a etiquetar en el Instagram, nada más en el Instagram, ¿sí, muchachos? Entonces pongo esa pantalla para que le tomen ahí una captura, o si no, le pueden tomar a esa lámina también una captura, y en el Instagram, doctores, ustedes me van a encontrar como Ipana Medicina, ¿no? Se ponen ahí y lo comparten y eso me va a llegar. Obviamente tienen que ser cuentas públicas, ¿no? Si es que es privada, ya me envían el screen al privado, ¿no? Entonces, como Ipana Medicina, muchachos, ahí ustedes me encuentran, ¿sí? En el Instagram, me etiquetan, yo lo veo y automáticamente yo les envío el link para que ustedes puedan ver a cualquier hora, las veces que ustedes deseen esta clase, ¿sí? Y así va a ser con todas las clases que voy a estar realizando, ¿sí? Mañana probablemente vemos gineco, después vamos a ver obstetricia, perdón, pedia, neo, de todo un poquito, va a ser variado. ¿Ah, muchachos? Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos los que se han conectado y han, digamos, han llegado hasta esta parte. Mil gracias a cada uno de ustedes, a mi maestro doctor Paiva también que lo he visto por ahí. Muchas gracias, maestro. Vamos ahorita a hacerle un material de fijas, ¿sí? Voy a colocarles el material de las fijas que les tengo.